¿Qué es la agorafobia? El término agorafobia significa, literalmente según su etimología, temor a los espacios abiertos. Sin embargo, este trastorno de ansiedad va mucho más allá. En realidad, se trata del miedo o la ansiedad que se produce cuando nos encontramos en situaciones de las que percibimos que es difícil escapar o en las que sentimos que no tenemos control si sucede algo peligroso. El agorafóbico tiende a evitar situaciones potencialmente ansiógenas, como usar el transporte público, y ir al cine, a centros comerciales o a conciertos, entre otras. En general, son lugares en los que hay mucha gente y de los que es difícil salir. Esto representa un grave problema en el día a día. Al final, va evitando todos los lugares potencialmente agorafóbicos y, en los casos más graves, llega a no salir nunca de casa. Otros afectados sí que salen a la calle, pero lo hacen con muchísimo esfuerzo y con muletillas, es decir, si se llevan la medicación ansiolítica para afrontar la situación, o bien van en compañía de una determinada persona, madre, padre, pareja, u otros apoyos. Este trastorno no es muy frecuente, tiene una prevalencia menor que las fobias simples, a los perros, al avión, a las arañas. Causas de la agorafobia. Algunos casos de agorafobia se desarrollan después de una experiencia traumática, pero muchos otros no. El origen de este tipo de trastornos es complejo y multicausal. Más que con el hecho de haber vivido una situación desagradable en un sitio de difícil escape, este trastorno tiene que ver con una combinación de características de personalidad, como puede ser la tendencia al autocontrol y a rumiar las preocupaciones, la baja tolerancia a la incertidumbre, escasa autoconfianza, déficit en la capacidad de afrontamiento. El desarrollo de este trastorno está, por lo tanto, muy relacionado con el aprendizaje y la gestión de las emociones. Ante una situación en la que nos encontramos mal, la respuesta es evitarla o escapar, lo que a la postre acaba perpetuándola. Síntomas de la agorafobia. El síntoma principal de este trastorno es el miedo, que puede manifestarse de diferentes maneras. Miedo a estar o quedarse solo. Miedo a estar en sitios en los que podría tener dificultades para salir de allí. Temor a perder el control en lugares públicos. Presentar cambios de comportamiento y temperamento. Sensación de distanciamiento del resto del entorno e incremento de la dependencia con otras personas. Empezar a creer que el ambiente, y las cosas que ocurren alrededor son irreales. No salir de casa durante periodos prolongados de tiempo. Algunas de las anteriores manifestaciones se corresponden con la estrecha relación entre trastorno de agorafobia y trastorno de pánico, que se dan de forma conjunta en el 50% de los casos. Las crisis de pánico se caracterizan por una sensación de miedo y malestar intenso acompañados de varios de los siguientes síntomas: palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, sudor, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar en el pecho, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o sensación de desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo, escalofríos, sofocos y miedo a morir, volverse loco o perder el control. Prevención de la agorafobia. Dado que el origen de la agorafobia es multifactorial, y no siempre se conocen las causas específicas que la provocan, no hay medidas concretas que puedan prevenir su aparición. Sin embargo, en diversas ocasiones, tratar los desencadenantes específicos que pueden llevar a la angustia y las crisis de pánico pueden prevenir la agorafobia. Como en cualquier trastorno psicológico, la mejor actitud preventiva es aquella que busca el afrontamiento de la situación y cuestionar los pensamientos catastrofistas. Por ejemplo, pensar: ¿cuántas veces de las que he pensado que me voy a marear me he mareado realmente? La idea es que cada persona sepa identificar cómo se maneja ante la ansiedad y normalizar sus emociones. Tipos de la agorafobia. La Asociación Americana de Psiquiatría clasifica la agorafobia en: trastornos de pánico con agorafobia. Agorafobia sin historia de trastorno de pánico. Trastorno de pánico sin agorafobia. Algunos especialistas también pueden clasificar esta patología según las diferentes situaciones que se pueden contemplar en una persona agorafóbica. Ataque de pánico en una situación agorafóbica. En esta situación el ataque es previsible y está provocado por un estímulo externo. El paciente ha tenido ataques en la misma situación, y cree que hay muchas posibilidades de sufrirlo nuevamente, lo cual hace que aumente su temor y, al final, termina teniendo el ataque. Ataque de pánico previsible en una situación segura. El paciente predice que va a tener un ataque porque está muy activo emocionalmente, ya sea por alegría, estrés,
tristeza, enfado o preocupación, por lo que evita tener niveles altos de emoción. Ataque de pánico imprevisible en una situación segura. El pánico se desencadena cuando la persona se encuentra en un sitio calificado, según su criterio, como seguro. En este caso el estímulo es interno. Su cuerpo interpreta ciertas funciones fisiológicas o cambios corporales vitales que realiza la persona, los malinterprete de forma catastrófica y genera una gran cantidad de ansiedad que, finalmente, termina con un episodio de pánico. Ataque de pánico por anticipación. El paciente asegura que sufrirá un ataque al exponerse al estímulo disparador de ansiedad, lo cual hace que sufra un ataque antes de haber sido expuesto al estímulo. Diagnóstico de la agorafobia. El diagnóstico de la agorafobia comienza con la evaluación médica y psicológica por parte del especialista, quien también podrá necesitar hablar con las personas cercanas al entorno para conocer cómo se comporta habitualmente. Es importante consultar ante las primeras manifestaciones para evitar que el problema se cronifique. Cuando uno ve que empieza a evitar determinadas situaciones, como puede ser ir en transporte público. Tratamientos de la agorafobia. El tratamiento que ofrece mejores resultados en los agorafóbicos es la terapia de exposición, un tipo de terapia psicológica cognitivo-conductual dirigida a que el afectado confronte y maneje sus miedos. Con la ayuda de un especialista, la persona busca y se pone en contacto con lo que causa sus temores de forma progresiva hasta que su ansiedad va aliviándose poco a poco debido a la familiaridad que adquiere con la situación. El psiquiatra también puede prescribir antidepresivos y ansiolíticos, sobre todo en los inicios de la terapia de exposición. Al final, el paciente tiene que ser capaz de exponerse y gestionar cierta ansiedad con sus propios recursos y sin apoyo farmacológico. Otros datos de la agorafobia. Pronóstico de la agorafobia. El tratamiento de la agorafobia tiene un elevado porcentaje de éxito, pero el pronóstico dependerá de la gravedad de cada caso, de la motivación del paciente con el tratamiento, y de lo limitante que sea para esa persona la evitación de las situaciones que le causan temor. Complicaciones de la agorafobia. Una de las principales complicaciones de esta patología es el consumo excesivo de alcohol para mitigar los síntomas que produce. Por otro lado, dado que los agorafóbicos permanecen mucho tiempo solos, es frecuente que en ellos aumenten los sentimientos de depresión, soledad y las ideas suicidas.